Este es el Cordero, un programa dedicado a una realidad central en nuestra fe, la Sagrada Eucaristía, con la conducción del Padre Leandro Barabale. Este es el Cordero. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Queridos hermanos, por gracia de Dios nos volvemos a encontrar nuevamente en este espacio, en este lugar, en Radio 3. Queridos amigos de la radio, a todos los que nos escuchan, nuevamente nos encontramos con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que está en la Eucaristía. Este es el Cordero para reflexionar sobre la Eucaristía, sobre Jesús en el misterio de la Eucaristía, en este sacramento tan grande, sacramento del amor, como lo llamaba el Papa Benedicto. Y hoy nuevamente vamos a buscar en el Antiguo Testamento una de las figuras, la más importante de todas, porque relaciona muchas cosas. Hay muchas figuras con las cuales Dios ha ido en el Antiguo Testamento adelantando un poco el misterio de la Eucaristía. Sin embargo, la que le da nombre a nuestro programa, el Cordero Pascual, el Cordero de la Pascua, es la figura más importante. Por eso el nombre, este es el Cordero, así lo llama San Juan Bautista Jesús, pero en la Eucaristía, ¿no? El Cordero Pascual, o todo lo que encierra el misterio pascual del Antiguo Testamento, tiene mucho que ver con el misterio eucarístico. Por eso vamos a reflexionar otra vez en el libro del Éxodo, capítulo 12, del 2 al 8 y del 10 al 11. Éxodo 12. Son palabras de Dios. Este mes, dice la Escritura, este mes será para ustedes el mes inicial, el primero de los meses del año. Digan a toda la comunidad de Israel, el 10 de este mes consíganse cada uno un animal del ganado menor, uno para cada familia. Si la familia es demasiado reducida para consumir un animal entero, se unirá con la del vecino que viva más cerca de su casa. En la elección del animal tengan en cuenta, además del número de comensales, lo que cada uno come habitualmente. Elijan un animal sin ningún defecto, macho y de 1 año. Podrá ser cordero o cabrito. Deberán guardarlo hasta el 14 de este mes, y a la hora del crepúsculo lo inmolará toda la asamblea de la comunidad de Israel. Después tomarán un poco de su sangre y marcarán con ella los 2 postes y el dintel de la puerta de las casas donde lo coman. Y esa misma noche comerán la carne asada al fuego, con panes sin levadura y verduras amargas. No dejarán nada para la mañana siguiente, y lo que sobre lo quemarán al amanecer. Deberán comerlo así, ceñidos con un cinturón, calzados con sandalias y con el bastón en la mano, y lo comerán rápidamente. Es la Pascua del Señor. Palabra del Señor. Queridos hermanos, este texto hay que ubicarlo en el contexto de la liberación que Dios hace de su pueblo de la esclavitud de Egipto. Se avecina una terrible plaga, una terrible mortandad para el pueblo egipcio, y el pueblo de Israel será salvado de esa muerte, de la muerte de los primogénitos, la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos, con este rito pascual. Es el paso del Señor, el paso del pueblo de la esclavitud a la libertad de los hijos de Dios, y se realiza mediante este rito litúrgico que es la Pascua, el rito pascual que se realiza con un cordero. Mis queridos hermanos, con estas palabras, con esto que el Señor nos ha dicho hoy, vamos a un momento de reflexión con una música y volvemos para meditar juntos lo que significa este Cordero Pascual del Éxodo, que es actual hoy para cada uno de nosotros. Cada día Cristo llena de paz mi corazón, Él consuela mis tristezas, me da perfecta paz. Es por eso que yo alabo a
buscado en los placeres esa felicidad, hoy acepta la de Cristo, pues Él te la dará. Alabados el Cordero de Dios. Cada día Cristo llena de paz mi corazón, Él consuela mis tristezas, me da perfecta paz. Es por eso que te alabo, a Cristo mi Señor. Alabado sea el Cordero de Dios. En la cruz por mis pecados, su vida Él entregó. Él llevó todas mis culpas, nueva criatura soy. Él ha hecho todo nuevo, lo viejo ya pasó. Alabados el Cordero de Dios. Si te sientes solo y triste, si en tu corazón no hay paz, si has buscado en los placeres esa felicidad, hoy acepta la de Cristo, pues Él te la dará. Alabados el Cordero de Dios. Alabados el Cordero de Dios. Alabados el Cordero de Dios. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Nuevamente estamos aquí, queridos hermanos, y vemos con los ojos de la fe el Cordero Pascual que Moisés mandó sacrificar y alimentarse con él a los israelitas para poder salir y empezar la peregrinación del desierto. En esta gran fiesta de la Pascua del Señor son imprescindibles dos aspectos que se ven en este Cordero Pascual. Por un lado, el sacrificio y por otro, el banquete. Sacrificio porque el animal, el cordero, especialmente, o cabrito podría ser, pero especialmente el cordero pascual, moría y su sangre sirve de protección para el pueblo de Israel. El relato nos dice que con la sangre tenían que hacer marcas, ¿no?, pintar las puertas de sus casas. Pero también la Escritura nos dice que es un banquete, porque ese cordero que es sacrificado, que muere, que con su sangre se pinta las puertas de las casas de los israelitas, es el alimento del pueblo, es una comida que también se acompaña con pan sin levadura, con verduras amargas. Es sacrificio y es banquete. También hay que notar la descripción de la vestimenta. La palabra de Dios no es vana, porque algo nos dice por qué tendrían que estar vestidos de ese modo. La vestimenta que es con un cinturón, ceñidos, calzados con sandalias y un bastón en la mano, significan el peregrino, el hombre que está dispuesto y preparado para caminar. Esta vestimenta y el pan sin fermentación muestran el apresuramiento de la celebración. No fue una comida larga, despacio, sino algo que se hacía para empezar un camino, para empezar a caminar. El apresuramiento de la celebración, porque fue el motivo de la salida y la liberación que Dios quiso obrar con su pueblo. Después de esto viene la muerte de los primogénitos y el faraón los echa de Egipto, les pide que se vayan. En cuanto al sacrificio,
en su significación más profunda, se refiere, el sacrificio en general es un gesto sensible por el que se ofrece algo como símbolo de la propia entrega interior a Dios, en vistas a unirnos y a consagrarnos a Él. El hombre quiere unirse a Dios, descubre la bondad de Dios, que Dios da sus dones, se quiere unir a Él, quiere poner su vida en las manos de Dios y por eso lo realiza a través de algo sensible, un sacrificio. En este caso, ese cordero que además era utilizado como alimento. Mediante estos gestos litúrgicos el hombre toma parte en la obra salvífica de Dios. Dios quiere salvar a su pueblo, pero el hombre, su pueblo, es cooperador. Se hace así cooperador de lo que Dios quiere obrar con ellos. Dios quiere salvarlo, pero lo hará cuando vea la marca del cordero en las puertas de sus casas. Ahí lo hará. El hombre tiene que hacer algo. Tiene que sacrificar el cordero, alimentarse de él en familia y marcar sus casas con la sangre del cordero. En cuanto al banquete, en la Sagrada Escritura adquiere un valor múltiple. Siempre que aparece en la Sagrada Escritura el banquete, la palabra de Dios nos muestra un significado muy profundo. Esta comida es símbolo de la unión entre los seres humanos. La familia se unía, y si era muy pequeña se unía a la del vecino, ¿no? De hecho nosotros lo vivimos así, muchas veces nos reunimos en el contexto de una comida, ¿no? Invitamos a un amigo a que venga a comer, a cenar a nuestras casas, es la unión entre los seres humanos. Pero también en la Escritura expresa el banquete la alianza con Dios. Por ejemplo, podemos fijarnos en el Éxodo 43:51, ¿no? La alianza con Dios. Varias veces a lo largo de la Sagrada Escritura aparece un banquete. Pensemos en esos tres milagrosos y llamativos personajes que se le acercan a Abraham. ¿Qué hace? En el libro de el Génesis, los recibe, hace preparar una comida y no deja que se vayan hasta que puede servirlos con un alimento, con una comida. También, finalmente, el banquete hace pensar en los tiempos del futuro Mesías. Pensemos o releamos Isaías 55 del 1 al 3, como el profeta ve los tiempos mesiánicos como una comida abundante y generosa. No solo en cuanto a la comida, sino a la bebida, también la abundancia del pan y del vino son signos del Mesías, de los dones de Dios, de los regalos abundantes del Señor, el pan que fortalece y el vino que alegra el corazón. Por eso, mis queridos hermanos, el Cordero Pascual nos hace pensar en la Eucaristía, que es sacrificio. Jesús se ofrece y nosotros nos ofrecemos a Dios con Jesús, viendo ese pan que no es pan, sino que es el cuerpo del Señor que entregó en la cruz, ese cáliz que contiene la sangre derramada en la cruz por nosotros. Ese sacrificio nos invita a nosotros a ofrecernos, a hacer sagrada nuestra vida ofreciéndosela a Dios, en sus alegrías y en sus fatigas y tristezas. Todo se lo ofrecemos a Dios. Y estando bien preparados, nos acercamos al banquete, a alimentarnos del Cordero de Dios, de ese Jesús que se entrega a nosotros. También nos unimos como iglesia y nos unimos con Dios mediante la comunión. Este acontecimiento, la Pascua judía, el paso de Dios para liberar a su pueblo, fue tan importante, tan grande, de tal magnitud la importancia que tuvo, que el mismo Dios mandó se celebrara anualmente. El pueblo de Israel debía anualmente celebrar esto, esa Pascua original, ¿no? Esa Pascua originaria, mejor dicho, que mandó celebrar Moisés. Todos los años debía renovarse esta celebración. De este modo se transformó en el recuerdo que actualizaba la acción salvadora de Dios a favor de Israel. Todos los años se recordaba esta acción salvífica de Dios, y con este recuerdo el hombre, el pueblo de Israel, se ponía en las manos de ese Dios que siempre quiere salvar a su pueblo. En la Escritura el recuerdo incluye la proclamación de las maravillas que Dios ha realizado en favor de los hombres. Al celebrar la Pascua se alababa a Dios por la obra que había hecho, al permitir y al motivar y al impulsar la salida del pueblo de Israel de Egipto.
En la celebración litúrgica estos acontecimientos se hacen en cierta forma presentes y actuales. Mucho más en la Eucaristía, con la presencia de Jesús, ¿no? La cruz y la resurrección se hacen presente cada misa. Por eso no tenemos que envidiarle nada a San Juan Evangelista, que estuvo al pie de la cruz, unido a la Virgen y acompañando al Señor. Nosotros también, cada vez que vamos a misa, cada vez que participamos de la Eucaristía, estamos presentes en su muerte y en su resurrección. Por eso los cristianos tenemos que redescubrir siempre en nuestro corazón la importancia de la misa, la importancia de la presencia de Jesús en el sagrario o en la custodia de la adoración eucarística, porque nos acercamos al Señor que está presente con su poder, con su acción, con su muerte y resurrección. Volviendo a la Pascua del pueblo de Israel, desde entonces el rito pascual, desde aquella época el rito pascual expresa la constante voluntad de Dios de salvar a su pueblo. Del mismo modo que en Egipto Yahvé había protegido las casas de los israelitas marcándolas con la sangre del cordero. Por eso, celebrando la Pascua de modo regular y atento a las prescripciones establecidas, Israel, el pueblo de Israel, demostraba su fidelidad al Dios del Éxodo. Y de hecho, con este espíritu fue celebrada la Pascua en tiempos del rey Josías, una vez realizada la reforma religiosa, como nos narra el segundo libro de los Reyes, capítulo 23, del 21 al 23, y más tarde, cuando la reforma religiosa de Esdras, durante el período del post-exilio, como nos narra el libro de Esdras 6, capítulo 6, versículos 19-22. A lo largo de la historia del pueblo de Israel, el Israel fiel fue celebrando este rito tan importante, que Jesús celebra y transforma y le da una riqueza mucho más grande, porque no es un animal, el Cordero, sino es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso la Iglesia celebra cada año la Pascua y en cada misa lo esencial de la Pascua, el significado esencial y profundo de esta figura, el Cordero de Dios del Antiguo Testamento, se celebra en cada Eucaristía, en cada Santa Misa. También el Catecismo nos dice, de esta manera Israel entiende su liberación de Egipto. Cada vez que es celebrada la Pascua, los acontecimientos del Éxodo se hacen presentes a la memoria de los creyentes a fin de que conformen su vida a estos acontecimientos. Por eso, escuchando estas palabras que la Iglesia nos enseña en su Catecismo, en el número 1363, nosotros los cristianos, al acercarnos a ese misterio tan maravilloso y tan grande de la Eucaristía, estamos llamados a conformar nuestra vida con lo que celebramos, con lo que participamos. Cuando vamos a misa no vamos a ver algo o escuchar algo de lejos, sino vamos a participar, a tomar parte, y eso sucede cuando nosotros con una fe tal grande nos acercamos a la Eucaristía, que se nos pega el misterio pascual, se nos pega la muerte al pecado, al mal, a todo lo que nos aleja de Dios, se nos pega la vida de Jesús resucitado, la vida de las virtudes, la vida de la entrega a Dios, la vida de el amor a nuestros hermanos. Así celebramos bien, con fe y devotamente la Eucaristía, cuando al salir de la misa algo se nos queda en nuestro corazón, algo de eso celebrado, de esa palabra escuchada, de esa Eucaristía celebrada, se nos queda en nuestro corazón. De este modo, los creyentes de antaño nos enseñan a nosotros, los creyentes de hoy, porque los hijos de Abraham, los hijos en la fe de Abraham, somos los que creemos en Jesús. Nos enseñan a los creyentes de hoy a vivir la liturgia de tal modo de poder vivirla no solamente dentro de la celebración, sino también fuera, a lo largo de nuestra vida. Mis queridos hermanos, nos vamos a un momento de oración y de música para concluir con una breve conclusión. El mismo que a Pedro llamó a soltar sus redes y andar, el que a Lázaro un día lloró
y de la muerte lo hizo levantar. Él prometió que estaría hasta el final y se quedó en la mesa del altar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado que ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. El mismo que al ciego sanó y a cautivos les dio libertad, hoy le dice a sus hijos: venid, que estoy vivo en el vino y el pan, y se abren los cielos, se unen a alabar los ángeles y santos, se unen a adorar. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, es el resucitado que ha venido a salvarnos, a dar vida y a unirse a su pueblo. Aquí está Jesús, aquí está el Cordero, elevado en las manos como degollado, es el Cristo en su sangre y su cuerpo. Aquí está el Cordero, es Jesús. Aquí está el Cordero, es Jesús. Este es el Cordero. Este es el Cordero. Aquí estamos nuevamente, mis queridos hermanos, para ir dándole fin a este programa, a este nuevo encuentro del Cordero de Dios. Este es el Cordero. Justamente estamos meditando en esta figura del Cordero Pascual. Vamos a terminar con lo que nos enseñaba Santo Tomás. Dice que el Cordero Pascual es la mejor figura de la Eucaristía por tres aspectos. En primer lugar, el Cordero Pascual prefigura, en realidad toda la celebración de la Pascua judía, en cuanto al pan ácimo, por ejemplo, prefigura lo que nosotros utilizamos para la Eucaristía, el elemento que es el pan, ¿no? El Cordero se comía con pan sin levadura. Nosotros tenemos en nuestra Eucaristía, las hostias son pan sin levadura. Ahí está la figura. Jesús utilizó en la última cena pan sin levadura. También en cuanto al sacrificio, porque el Cordero se sacrificaba, se inmolaba,
Y en la Eucaristía está ese Jesús que en la cruz muere por nosotros. Está el Jesús que resucita, pero el Jesús que resucita es el Jesús que muriendo en la cruz resucitó al tercer día por nosotros, y por eso en la Eucaristía también está el sacrificio de Jesús, que el Cordero Pascual también prefiguraba. Y finalmente, los efectos de la Eucaristía, porque con la sangre del Cordero se marcaba las casas y eso significaba la salvación. La casa que estaba pintada con la sangre del Cordero iba a ser salvada de la muerte de los primogénitos, y por eso la Eucaristía también tiene como efecto la salvación. El que comulga bien y comulga fielmente toda su vida, que come el pan del hombre peregrino al cielo, come la salvación, come la vida eterna. Por eso, como efecto también, el Cordero Pascual era figura de la Eucaristía. Mis queridos hermanos, al acercarnos a la Eucaristía con un corazón bien dispuesto, tenemos que pensar que es el pan sin levadura, sin mezcla de otras cosas, el pan puro, el pan sin mezcla de maldad, de error. Es el pan que se ofrece, que se entrega, que se sacrifica por nosotros para darnos la vida eterna que comienza aquí cuando estamos en gracia y será para toda la eternidad nuestra posibilidad de estar con Dios contemplando su rostro y su amor. Mis queridos hermanos, nos vamos de la mano de la Virgen, que pidiéndole a ella la gracia de disfrutar, de alegrarnos y de vivir este misterio tan grande que es la Eucaristía, el Señor con nosotros. Ave María Purísima, sin pecado concebido.